Se colocaba un juguete, pero en este caso ya tenían esta muñeca cargada, digámoslo así, espiritualmente. Pero se le decía al papá o a la mamá que se acercara a la caja. Si tú notas, aquí hay un espejo. Y lo que se cuenta es que las personas se acercaban al espejo y lo que podían ver a través del espejo era su hijo. Tengo una casa en Lindavista que no podemos vender porque, ¿qué crees? Tiene un portal maldito. Cuando tú entras a ciertas habitaciones, de verdad las sillas están flotando, tú ves gente que sale por las paredes y las inmobiliarias salen corriendo. Pero la gente del teatro, muchos actores, decían que lo habían visto caminar. Entonces cuando a mí me entregan a Jacobo, me lo entregan encapuchado, ¿no? Y me lo entregan encadenado. Quiero que me respondas con total honestidad. ¿Alguna vez un objeto ha puesto en peligro tu vida? Desconocidos, bienvenidos a su podcast Invitado a lo Desconocido. Ya saben, mi nombre es Armando Bonilla. Suscríbanse para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo, compartan. Y ya saben, todos los jueves en punto de las 10 de la mañana tenemos capítulo nuevo y en redes sociales estamos subiendo todo el contenido de los videos. Oigan, hoy tenemos un capítulo bastante interesante, especial. Vamos a hablar de objetos malditos. Pero no tenemos cualquier objetos malditos. Tenemos una caja espírita, tenemos a Jacobo, el muñeco del teatro Frufru. Ya nos estaremos adentrando más un poquito en la historia más adelante. Pero tengo a Dani Márquez, amigo, bienvenido. Y antes que se me olvide, porque siempre se me pasa, tus redes sociales. Claro. Muchas gracias, antes que nada, Armando, por esta invitación. Y claro, nos pueden encontrar en todas las redes como Las Cuatro Caras del Miedo. Ustedes googlean Las Cuatro Caras del Miedo y ahí van a encontrar pues tanto la información de los objetos malditos como dónde se hacen las pláticas que tenemos a veces, como la puesta en escena que tenemos también incluyendo algunos objetos malditos. A ver, amigo, antes de que entremos en estos dos objetos, ¿alguna vez, quiero que me respondas con total honestidad, ¿alguna vez un objeto ha puesto en peligro tu vida? Realmente puesto en peligro tal cual, no. Pero generalmente al estar en contacto con este tipo de objetos tienen una vibración. ¿Se das de cuenta que yo siempre le digo a la gente, al estar frente a un objeto que tiene alguna actividad paranormal comprobada, ¿no? Que nosotros hemos constatado que sí tiene una actividad paranormal o inexplicable, pues es como estar frente a un objeto con radioactividad. Sí, de que inicio genera algo. Te genera algo. De inicio no te puede dar. De inicio, bueno, vamos, dependiendo, hablando de qué tanta radioactividad, ¿no? Pero te puede dar te puede dar alguna situación a largo plazo. ¿Y te ha pasado algo así a largo plazo? Pues mira, sobre todo cuando estás en contacto con este tipo de cosas, el insomnio, ¿no? Es algo muy común, la gente que nos dedicamos a esto, te lo va a decir cualquier persona, es muy difícil que tengamos un sueño placentero como todas las personas. O sea, ¿tú no duermes 8 horas? Fíjate que no, soy esas personas que a las 3:30 ya estoy despierto. ¿Y a qué hora te duermes? Y me duermo, por ejemplo, lo más tarde, te cuenta que ayer, por ejemplo, me dormí a las 12 de la noche. Y a las 3:30 ya estaba despierto. Y por más que tomo pastillas para dormir y todo ese rollo, pues ¿has probado melatonina? Sí, muchísimas cosas, ¿no? Y al final del día, pues siempre hay este tipo de cosas que no te dejan dormir, ¿no? Ese tipo de energías que muchas veces, pues entre que crean o no, la gente lo puede decir, bueno, es que a lo mejor tiene un problema médico, lo que sea, puede ser. Pero hay situaciones que suceden en esos horarios. Que cuando uno se despierta, la gente que nos dedicamos a esto no me dejará mentir. Cuando tú te despiertas en ese horario y te dedicas a esto, escuchas ciertos ruidos en la casa, cosas extrañas que no deberían de estar pasando en tu casa, ¿no? Y entonces es algo de lo que comúnmente sucede cuando te dedicas a recopilar este tipo de objetos. Oye, ¿y eso te da miedo? Sí. ¿O aprendes ya a vivir con...? No, fíjate que lo he platicado siempre. No hay ningún momento en que tú no tengas miedo. Cuando alguien te habla, cuando te mandan a hacer una cápsula, alguna investigación en la televisora que trabajamos, siempre vas con esa reserva y siempre tienes el miedo, ¿eh? O sea, a pesar de que hayas visto muchas cosas y hayas estado frente a muchos objetos, nunca sabes qué te vas a encontrar. Es que sabes que incluso cuando haces exploraciones, está ese miedo latente. Claro. O sea, del miedo latente de que pueda salir a alguien, o claro, sea, un humano, algo terrenal, sí, ¿no? Del lado de los malos, para no decir la palabra. Claro. Y también del lado, sí, espiritual. ¿Espiritual? ¿No? Sí, por supuesto. Nos han tocado muchísimas situaciones extrañas. Afortunadamente ninguna que pusiera en peligro nuestra vida, pero sí desde las situaciones de que llegas a algún lugar y te avientan cosas, se empiezan a caer cosas, o te intentan dañar en el sentido de que te avientan algo,
pero por alguna extraña razón no te pega. Simplemente es como una advertencia, ¿no? De vete. No te iba a decir, entonces, no te queremos aquí. No te quieren pegar, te están una advertencia, exactamente. Sí. No te quiero pegar. A algunos camarógrafos sí les ha tocado que dicen, es que me arañaron. A mí nunca me ha tocado que me arañen. Sí me ha tocado que nos avienten cosas, pero que me hayan dañado físicamente, no, sino que, sale volando algo y dices, pues no me pegó. Pero la intención no era como, te estoy advirtiendo, ¿no? Como diciendo, a la siguiente sí te pego, ¿no? Entonces, son situaciones que te llegan a pasar en las exploraciones. A nosotros lo máximo que me llegó a pasar en una exploración es que estaban ya cerrando como un portal de fuego y me hicieron así en la cabeza. Así clarito sentí como me hicieron la cabeza. Y sentí toda la... Claro. Toda la mano y dije, o sea, sí está... Sí, está claro. fuerte. Por supuesto, ya cuando hay una tienen... entidad. Exacto, y cuando tienen el poder de trascender al mundo físico y tocarte, ¿no? Eso es lo peligroso. Porque muchas veces nos dicen, es que se aparece en el edificio una señora, ¿no? Por ejemplo. Ok. Es un fantasma, puede ser una memoria de piedra, lo que sea, ¿no? Es una entidad que está ahí. Pero cuando esta persona o esta entidad es capaz de agarrar este vaso y aventártelo, hay que tener cuidado, ¿no? Sí nos puede dañar. Oye, si algo sale mal, que estos objetos lleguen a manos de otras personas, ¿puede afectar a alguien más? Fíjate que desafortunadamente sí, en este mundo hay, pues yo siempre lo digo, hay muchos charlatanes, pero también hay mucha gente que le juega cosas que no conoce, ¿no? Y entonces muchas veces por TikToks o por situaciones de redes sociales, los ves, y perdón la palabra, la ves a la gente haciendo ¿no? En lugares que son sagrados, en lugares donde no deben de meterse, ¿no? O con objetos precisamente que sí tienen alguna actividad paranormal, retándolos a que sucedan ciertos fenómenos, ¿no? Entonces sí es peligroso, por supuesto, ¿no? A ver, antes de que entremos a la caja espírita, si alguien alguna vez tiene un objeto maldito, ¿qué recomendaciones debemos de tener? Bueno, pues la recomendación es tratar de alguna forma de entender por qué está maldito. Es decir, muchas veces la gente nos sale y me dice, ¿sabes qué? Es que en mi casa no espantaban. Mi casa era normal, común y corriente, llevo 10 años, 20 años viviendo aquí. ¿Y qué fue lo nuevo que llegó a la casa? Y cuando hace memoria la gente dice, bueno, ¿sabes qué? Es que me fui al mercado de antigüedades de la Roma y me compré este espejo. Que eso pasa mucho. Sí, ¿no? por supuesto. Entonces, muchas veces uno trae a la casa un objeto que ya viene cargado. Sí, claro. Que le perteneció a alguien y que por alguna forma se quedó arraigado al objeto o es el medio de comunicación. Y es ahí donde empiezan a pasar cosas raras en la casa, ¿no? Claro. Entonces, primero que nada, yo sí lo que siempre le sugiero a la gente, si es que en la casa que ya estaban ustedes no pasaba nada, y dices, es que empezó a pasar situaciones paranormales y no entiendo por qué, hacer análisis, conciencia de qué traje nuevo a la casa o quién entró a mi casa. Es que, ¿sabes qué? En México es brujería, ¿no? O sea, claro. Decir México, sí. La brujería está presente. Entonces, al tener esos objetos que venden en... Hasta me atrevo a decir que hay un establecimiento grande que tiene varias sucursales, galerías, no voy a decir las demás palabras, venden también objetos como de ese tipo y a lo mejor ahí puede ser que haya uno. Por supuesto, mira, yo también creo, y lo digo abiertamente, ¿no? Hay muchos charlatanes. Sí, claro. Muchísimos charlatanes, sí. Porque cuando tú tienes un objeto como ese que tenemos aquí, con una actividad paranormal, créeme que no lo quieres tener en tu casa. No es como que tú digas que eres un coleccionista y ¿sabes qué? Me quiero llevar esa caja espiritista, me la quiero llevar a mi casa. Porque empiezas a entender las consecuencias de tener algo con energía, ¿no? Entonces yo he visto muchos lugares que dicen, es que aquí tenemos objetos con actividad paranormal. He visto inclusive, he escuchado que en la República hay museos así, abiertos al público con objetos malditos. Y dices, es como si le dieras la entrada al área bacteriológica en el Seguro Social a alguien. Le dijeras, oye, está abierto el área bacteriológica, ¿quieres venir a ver que todos los virus que tenemos? Es irreal, ¿no? Cuando se está enfrente a ese tipo de cosas es irreal, ¿no? Oye, ¿y cómo sabemos que puede ser un objeto maldito? Bueno, primero que nada, digamos, te compraste un espejo, por hablar de otra cosa que no sé ahorita la caja, ¿no? Y de repente empiezan a pasar cosas que no tienen explicación lógica. Ya. Porque yo siempre también le digo a la gente, ¿no? Busca una explicación lógica. Oye, es que hay ruidos. Y ya viste que no sea la tubería, que no sea el vecino, que no sea un aparato electrónico, porque muchas veces están conectados y empiezan a hacer ciertos ruidos, ¿no? O el hámster, ¿no? Que Exacto. empieza en la noche a... Nuestro animalito, nuestra mascota, sí, claro. Por supuesto. Siempre hay que buscar primero lo lógico, no pensar en lo paranormal. Ya cuando empezamos a ver situaciones de dicen, no, Dani, es que espérame, estaba el vaso aquí y yo vi cómo flotó el vaso y se fue a estampar a la pared. Sí, no, me despertó en la noche y cuando me desperté había una señora al lado de mi cama. No, entonces son situaciones que no necesitas que alguien te las explique y dices, no, algo está pasando en la casa. Hay una situación que sale de toda comprensión. Ok. A ver, amigo, ahora sí, vamos a entrar.
¿qué es lo que estamos viendo aquí enfrente de ti? Bueno, enfrente de mí más bien. Sí, exacto, enfrente de ti precisamente. Fíjate, lo que estamos viendo es una caja espiritista Ok, de los años 40. ok. Es originaria de Puebla. Perteneció a una familia muy, muy famosa, que era una familia de espiritistas, la familia Hernández. Yo, para dar un poco de esbozo histórico, México ha sido un país de espiritistas, ¿no? Teníamos un Hasta presidentes. Hasta presidentes, ¿no? Le dictaron, obviamente, qué tenía que hacer, ¿no? Y hay mucha documentación sobre eso. Pero fíjate que en ese auge de los espiritistas, que no solo eran en México, sino también en Estados Unidos, con las hermanas Fox, en México también se desarrollaban estas mesas. Para que la gente lo entienda un poquito, qué es una mesa espiritista, porque quizás no todos saben qué es eso. En ese entonces se reunían en un lugar, pero la gente de élite, solamente la gente que tenía un alto poder adquisitivo, e inclusive te hablo de rectores, te hablo de gente muy importante. O sea, quien entraba a una mesa espírita es porque estaba muy preparado académicamente. Exactamente, y porque pertenecía a un círculo social muy alto en la sociedad. O sea, no era para todos. No era una para mesa todos. espírita. No era para todos, era como un secreto. Vamos, o sea, era aparte por invitación. Aparte, luego te decía alguien, las historias que nos cuentan es general tal, ¿no? Del ejército mexicano, se enteraba, ¿no? Y aún así te tenían que invitar esta familia para que tú pudieras estar presente en una sesión espiritista. Pero esta sesión espiritista, ahí te va lo interesante, porque como te decía, a lo largo de los años 40 y 30 hubo mucho auge, y las mesas espiritistas eran tal cual como se dice, una mesa, una persona que era el medio, con el más allá, se reunían las personas y se hacía una invocación o se traspasaba el velo, como se dice comúnmente en el mundo espiritual, para que viniera algún familiar, alguna entidad. Pero esta caja es distinta. Esta caja es algo distinto. ¿Por qué? Porque esta caja era para atraer a los espíritus de niños, pero no de cualquier niño. La muñeca. Exactamente. Tenía que tener algún objeto, pero en este caso ellos de alguna forma cargaron este objeto, que es una muñeca, igual no sé si se puede ver, pero es una muñeca de 1944. O sea, ¿tú alguna vez la has sacado de la caja? Sí, es de madera. Es que era como antes. No son como de plástico, tienen un sistema, ¿no? Es una reliquia esto. Es una muñeca Dolly original, ¿no? Pero ¿cómo funcionaba? Las personas que querían hablar con algún hijo fallecido, que desafortunadamente ya no estaba, eran invitadas a esta sesión. Se colocaba un juguete, pero en este caso ya tenían esta muñeca cargada, digámoslo así, espiritualmente. Se hacía de alguna forma este rompimiento del velo, pero se le decía al papá o a la mamá que se acercara a la caja. Si tú notas, aquí hay un espejo. Uh-huh. Y lo que se cuenta es que las personas se acercaban al espejo y lo que podían ver a través del espejo era su hijo. Pero todo esto, había una sesión previa. Una sesión previa para hacer, obviamente... Y para activar el espejo. Y para, obviamente, de alguna forma atraer, digamos, por ejemplo, al hijo fallecido. Puedes voltear la caja hacia mí, ¿no? Ahí si la veas ahí. También la caja es obviamente de los años 40. Sí, la caja se ve... Sí. Ok. Entonces, realmente funcionaba para eso. No era, te digo, la clásica sesión espiritista, ¿no? Porque aquí obviamente se buscaba que viniera este familiar querido. Pero había ciertas condiciones. Las condiciones eran, nunca se podía hacer, en este caso de los niños, nunca se podía hacer cuando oscureciera. Hasta las 6 de la tarde era la sesión espiritista. ¿Por qué? Porque se dice que después de ese horario podían ser engañados los padres y podía venir cualquier otra entidad y engañarnos. Esa era mi otra pregunta, que cómo sabían que sí realmente era el niño el que contestaba. Porque lo veían por el espejo. Las historias son verdaderamente escalofriantes. Ahí tenemos por ahí un libro que luego ya te haré llegar algunas imágenes, donde la gente relataba. Decían, yo constaté, me acerqué al espejo y pude ver a mi hijo fallecido, que tenía 4 años, que había... Pude ver a mi hija. Pero también hay algunas historias de los espiritistas que te decían que cuando alguna vez se intentó hacer por la noche, cuando la gente se acercaba no veía a su familiar, veía otro tipo de entidades. Entonces se toma esa decisión, se toma esa regla de que no se podía hacer después de las 6 de la tarde. O sea, tú lo podías hacer a las 9 de la mañana. Sí, se podía hacer durante la luz del día. Ah, eso te iba a preguntar. Cuando salía el sol ya podías... Ya podías utilizar esta caja espiritista. Por eso te digo que era una sesión distinta. Generalmente las sesiones espiritistas, y lo digo para la gente que
probablemente lo sepas, se puede hacer en cualquier horario, inclusive en la noche. No es recomendable, por supuesto que no, pero vas a encontrar mucha bibliografía, que mucha gente las hacía por las noches. Inclusive en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, en los años 40, había una sesión espiritista muy famosa, donde te decía que inclusive hasta rectores de la UNAM fueron, y está documentado. Y esa la hacían a las 10 de la noche. De las 10 de la noche en adelante. Oye, ¿iban a las mesas espíritas con qué fin? Mira, O sea, la clase alta, me queda claro, la clase que tenía poder, ¿con qué fin lo fíjate que hacían? muchas veces buscaban exactamente la opción de si tenían algún familiar enfermo o ellos mismos tenían alguna afección que ningún doctor les hubiera podido ayudar, acudían a esta ayuda espiritual. Y claro, muchas personas pues acudían por curiosidad, eso es innegable. Cuando tú ves la documentación que tenemos de las personas que acudían en Tlalpan, muchos acudían porque sí tenían un familiar enfermo, pero muchos otros eran de el rector de la UNAM de ese entonces, ¿no? Quiero comprobar si es cierto esto, ¿no? Y salían asombrados. ¿Qué se les pedía a todas estas personalidades? Que salieran y anotaran, obviamente, lo que habían vivido y su firma, ¿no? Vamos, en ese entonces no había credencial de lector, pero probablemente si hubiera existido, les hubieran pedido hasta copia de la credencial del lector. Sí, claro. Lo que buscaban, por ejemplo, en la mesa de Tlalpan, era que comprobar que existía un mundo en el más allá, ¿no? ¿Y cómo lo podías comprobar? Pues solamente invitando a la élite mexicana, a la gente importante, ¿no? Y pues qué mejor que catedráticos, físicos, químicos. Ah, ya te entendí, como para ver, tú que eres catedrático, a ver, dame una explicación. Claro, ¿no? Tú que dices que no existe el mundo paranormal. Ok. ¿Estuviste presente a una mesa espiritista y viste cosas? Dime, ¿dónde está el truco? Porque muchos te lo decían, en la documentación te decían, yo llegué pensando que era una farsa, que era un truco, que era algo que está de moda en el mundo, las mesas espiritistas, pero salí convencido de que existe un mundo en el más allá. Porque había sesiones espiritistas donde aquí podían ver a través del espejo a su familiar, pero las de Tlalpan te comentan que se abría una aureola blanca encima de la mesa. ¿Una aureola blanca? Y descendía una mano espectral que podía mover una campana. O sea, hay unos relatos verdaderamente escalofriantes donde te decían que de repente descendía una persona alrededor del tamaño de 1.40, totalmente blanco, como si fuera un espectro, pero ninguno de los asistentes tenía miedo. Te decían, lo curioso es que tú pensabas que si vas a una mesa espiritista, bueno, te vas a morir de miedo. No, ellos decían que sentían una gran tranquilidad, se sentían plenos. Pero a ver, también juega la parte de que son varios. ¿Oh? O sea, ya quisiera yo ver que a lo mejor lo hiciera uno por uno. Sí, o sea, al Esa final. también es la otra. Al final del día, quizás tienes toda la razón, ¿no? Probablemente si lo hacemos entre 5 personas, pues tengas un poquito menos de miedo, ¿no? Pero al final del día, lo que sucede en el mundo espiritual o lo que sucedía en esas mesas, porque hay de todo tipo, te debo explicarte. Las mesas que se hacían en Tlalpan eran de seres de alguna forma, por llamarlos celestiales. Ellos venían a ayudarte. ¿Se sabe en qué parte de Tlalpan era? En la casona del centro de Tlalpan. Ok. De hecho, si todavía la gente va, hoy en día ya es parte de la Alcaldía. De la alcaldía. Es una casona muy vieja. Y en los 40 era una casa que le pertenecía a una persona. Y entonces, ya después en los 80s, la casa ya estaba derrumbada y el gobierno la utiliza, ¿no? Para ellos. Pero en los años 40 era de una persona. Oye, ¿y tú has vivido en alguna mesa espírita? No tal cual mesa espírita, pero sí tenemos en el equipo de trabajo gente que es espiritista. Y digamos que mis sesiones con ella son individuales. O sea, es decir, nunca he tenido una sesión con 5 personas, sino mi sesión ha sido individual. Donde yo estoy con la gente espiritista y donde trascendemos el velo y podemos platicar en este caso yo, platiqué con abuelas, con mi papá, ¿no? Y la primera vez que lo hice hace años, al principio, como todas las personas, siempre vas con ese escepticismo. Eso te iba a preguntar. Yo la primera vez que fui y dedicándome a esto de los objetos con actividad paranormal, nunca había estado presente en una sesión espiritista, por llamarlo así. Y al final del día, yo iba en la mente, pues dije, voy a encontrar el truco, ¿no? Voy a ver cómo nos miente, voy a ver, de seguro es una persona muy analítica, me va a ver, me va a analizar, de seguro va a sacar información de mis redes sociales, no lo sé, ¿no? Vas con eso. Pero cuando estás en esa sesión empiezan a pasar cosas extrañas, ¿no? En un lugar, una habitación, empieza a bajar la temperatura, entonces no tiene aire acondicionado, no, pero está haciendo frío. Cuando ese día, pues hacía un calorón, porque fui creo que por junio y estaban en los calores aquí en
en México fuertísimos, y afuera había un calorón y tú entrabas y estaba normal el clima adentro, pero en ese momento que se trascendía el velo, el primer síntoma era que bajaba la temperatura. Estabas titiritando de frío. Eso fue lo primero que a mí me llamó la atención, que no había un aire acondicionado, o sea, no había nada que generara ese frío. Yo dije, bueno, ¿por? Ok, ¿no? Y cuando empieza la sesión, en este caso, porque te digo, son distintas sesiones de distintos métodos, en esta situación empiezan a llegar familiares, pero tú aún así tú sigues como, ¿no? Pero te empiezan a decir cosas clave, ¿no? Cosas. ¿Tú sentías algo? ¿Se movía No, fíjate, algo? te soy muy honesto y lo he platicado muchas veces. La primera sesión yo no sentía nada y quizás porque ya vas con un bloqueo mental. Yo iba con un bloqueo de verdad de descubrir la falsedad. Entonces yo no sentía nada. Yo dije, no siento nada. Y eso que soy una persona muy perceptiva para ese tipo de cosas. Dije, no siento nada, no siento una entidad. No, me está mintiendo. Pero poco a poco esta persona te va platicando cosas, porque ella te dice que las escucha. Que el alma llega de la persona, en este caso, por ejemplo, hablar de mi papá. Que llegó mi papá y se puso detrás de ella y le empieza a susurrar al oído cosas. Y ella me las transmite. Me dice, oye, Dani, dice tu papá que esto y esto y esto. Dice tu papá esto y esto. Y tú en la primera sesión espiritista, y le ha pasado a muchas personas, primero te niegas. Aunque te esté diciendo cosas que solo tú puedes saber, que no están en tu red social, que la señora... Cosas íntimas que tú viviste. Cosas muy íntimas. Cosas que nadie podía saber más que tú y él. Y aún así, y te lo digo porque muchas personas que yo he mandado a la sesión te dicen lo mismo de la primera sesión. No, es que no puede ser posible que estuviera ahí mi familiar, ¿no? Pero cuando tú dices, ¿y cómo sabía eso? No podías saberlo. No podías saber tu día a día o lo que habías hecho un día antes. Porque eso no lo publicaste en redes, porque eso no se lo dijiste a nadie. Entonces son sorprendentes, digo... Al final del día ya hoy en día las trabajamos y es parte del equipo de trabajo, pero la primera vez que tú estás en una sesión espiritista, pues te abre un mundo de posibilidades porque entiendes que existe un más allá, que si hay un mundo, siempre lo escuchas, ¿no? Dependiendo de la religión, no importa qué religión profeses, siempre piensas que va a haber un más allá, ¿no? Y probablemente un grupo muy pequeño de personas en el mundo piensa que se acabó, ¿no? Pero en general la gente, la religión no importa, te dicen que piensan que hay algo más allá. Cuando tú vas a una sesión espiritista compruebas que hay un más allá, que hay una vida más allá. Y de alguna forma, y te lo digo porque muchas personas me lo han dicho, te cambia la forma de ver la vida. Ese día sales y ves distinto todo, sientes distinto todo porque sabes que hay otro mundo. Que realmente, no porque lo veas en películas o lo veas en podcast o porque te lo dijo el que sale en la tele, sino porque tú mismo estuviste frente a la posibilidad de ver el otro mundo, ¿no? Es que imagínate, a ver, esa primera vez y que te empiecen a decir cosas muy particulares que solamente en ese momento tú sabes, ahí es cuando ya te hace dudar. Exacto. Pero te digo, un síntoma de todo ser humano o de una gran parte de los seres humanos es la negación. La negación. Sí, por supuesto, el negacionista, ¿no? Yo salí y salí negando muchas cosas. Salí diciendo, no. Ella, pues, no sé de dónde lo sacó, pero no es cierto, no puede ser cierto. Y eso que, y te lo digo abiertamente, me dedico a esto, ¿no? Estás en el tema paranormal, estás tratando de investigar qué hay más allá. Y aún así es el choque tan fuerte de estar en una sesión de este tipo, que hay algo en el cerebro que te dice, no lo creas, pero ya lo vas mascando con el transcurso de los días, vas a otra sesión, porque dices, no, espérame. Y vuelves a ir a otra sesión y es ahí donde ya te das cuenta, digamos que de alguna forma te abres, ya no vas con esa reticencia de decir, no, es falso. Y empiezas a comprender más cosas, ¿no? Y empiezas a aprender más cosas del más allá. Oye, ¿y tu equipo de trabajo espiritistas han usado esta caja? No, porque fíjate que al final del día hay reglas, ¿no? Por ejemplo, la persona con la que trabaja nuestro equipo de trabajo es para ayudar, ¿no? No es para este tipo de cajas, aunque también eran para ayudar, pues tienen una carga energética que hizo otro espiritista, que hizo otra persona. Y al final del día queda como una reliquia, queda como documentación, precisamente como hoy venir a tu podcast y platicar esas historias. Claro. Pero alguien que tiene ya también el don espiritista te dice, no, esto no es mío. Esto yo no lo cargué energéticamente, yo no lo diseñé energéticamente, yo lo respeto, yo tengo mis métodos, pero no me meto con esto porque no sé cómo funciona. Siendo espiritista, ahí te digo, hay distintos espiritistas, hay escribientes, hay oyentes, hay el término del medium, porque realmente la palabra medium es cuando tú permites que una entidad ingrese a ti.
Y eso todavía es un poco, no, yo no he tenido esa experiencia con alguien, por eso dicen que es más choqueante, porque en este caso, digamos que hubiera venido mi abuelita, y entonces la persona que está haciendo la sesión presta su cuerpo para que mi abuelita hable conmigo. Y es como la ouija, ¿no? No sabes con quién vas a hablar. Exactamente. Entonces, hay distintos medios de mediumnidad. Y en este caso, sí, no, con la gente que trabajamos te dicen, no, yo no tocaría esto, ni lo utilizaría para hacer una sesión, porque no sé qué vaya a pasar. Oye, y dentro de esas sesiones que tuviste, ¿qué fue lo más cañón que te llegó a pasar? Pues, la verdad, cosas muy... Mira, yo creo mucho en la reencarnación. Y desde muy niño, siempre lo he querido. Antes de dedicarme a todo esto siendo ya un adulto, yo siempre he creído en la reencarnación. O sea, también estás metido en ese tema. Sí. Ok. Y haz de cuenta que ahí en la sesión espiritista, de alguna forma comprobé algo de la reencarnación. Lo que más cañón me pasó, y te lo voy a platicar, es que en la sesión aparecía, mucho antes de ir a esta sesión, en una sesión de cartas, en una sesión de sanación, de otro tipo de cosas, me decían que había una entidad que se acercaba a mí, que era una mujer. Y en ese entonces, pues yo al principio pensaba que me estaban mintiendo porque, bueno, no estaba tan metido en el tema. Decían, me están inventando una historia. Después, cuando ya estaba en el tema, decía, bueno, pues, ¿qué será, no? Un espíritu que se me pegó, no entendía, ¿no? Pero en la sesión espiritista, cuando se acerca esta entidad, me comenta la medium, me dice, es que es una persona que tú conoces de otra vida. De hecho, era tu esposa en otra vida. Entonces, cuando ahí te entra un shock, tú la conociste en otra vida, ¿no? Y entonces eso fue, pues sí, compruebas lo que muchas personas te habían dicho, pero sin tener certeza, ¿no? De que era esa entidad de una mujer que se acercaba a ti. Tú decías, güey, no sé qué sea, ¿no? Yo no tengo ni idea. Entonces yo creo que eso fue lo más choqueante, ¿no? De alguna forma el entender que había una entidad, por llamarla así, que venía de otra vida, ¿no? Y entonces, otra teoría mía, ¿no? La reencarnación, o sea, hemos estado aquí antes. Entonces, también fue choqueante comprobar eso, ¿no? Porque me decía, dice que tú te dedicas a esto y esto y esto. Sí, pues soy escritor, o sea, también tengo una obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Pues sí, porque eso que tú escribes en esa obra lo viviste en otra vida. Y en ese entonces tú la conociste. Ok. Entonces, eso es muy choqueante, ¿no? El saber que algo que tú haces porque te gusta, porque te nace hacerlo, viene de otra vida, ¿no? Oye, ¿y crees que hay este objeto, esta caja espírita? ¿Hay algo que no te pueda responder? Sí, al final del día te digo, es para un uso en particular, ¿no? La atracción de las entidades de negros, ¿no? Cuando alguien tiene un fallecido, ¿no? Pero te digo, realmente no es recomendable utilizarla como para juego, ni recomendarla para utilizar ningún ritual, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos. Uh-huh. La verdad de las cosas es que, por eso te decía, yo he escuchado que a lo largo de la República Mexicana hay mucha gente que también recolecta objetos malditos y empieza a hacer podcast y empiezan a poner velas, y he visto de verdad cosas bárbaras, ¿no? Que dices, qué bueno que esa cosa no es maldita realmente, ¿eh? No, porque hay que ser muy respetuoso de esto, ¿no? Realmente, o sea, de alguna forma es como si fueras un museo, pero que respetas las cosas, las tienes, no las exhibes, porque es lo que te decía, ¿no? Oye, te voy a invitar al área bacteriológica, ¿no? Pásate, ¿no? A ver qué se te pega. A ver qué te sucede, ¿no? Es como invitar a la gente a eso, ¿no? Cuando tú pones todos los objetos malditos, dices, vengan, ¿no? Vengan, pásense, a ver, jueguen con ellos, a ver qué sucede. No es ético, ¿no? La gente que nos dedicamos realmente a esto, a lo espiritual, entiendes que si sirve para ayudar a personas, por ejemplo, en este caso no, en este caso ya fue un obsequio de estas personas, de la familia ya, de los ancestros, para regalarnos este objeto, pero hay veces que la gente te habla y te dice, oye, Dani, es que tengo este cuadro, ¿no? Tengo este vestido de novia, ¿no? Yo no lo puedo tener en la casa, ¿no? Entonces tú lo haces como ayuda. ¿Sabes qué? Te vamos a ayudar a retirar esa entidad, ese objeto, para que obviamente ya no esté dando lata en tu casa, ¿no? No tanto como para, de alguna forma, después, ahora sí que se presentan muchos programas y todo este rollo, ¿no? Pero te digo, no vamos y decimos, oye, ahora te voy a cobrar 20 pesos, ¿no? Pásale a la exposición, ¿no? Se llevan en algunos lugares y se platica de esto, como estoy platicando contigo, ¿no? Y créeme que en las charlas, cuando se llevan algunos objetos, la gente sale y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo en mi casa me está pasando esto. Hace como un año, si no me equivoco, uh-huh, la UNAM nos invitó a dar una plática, precisamente sobre objetos malditos, okay, ahí en el Palacio de Minería en el centro. Uh-huh. Pues fíjate, cuando empecé a platicar de lo mismo que estoy platicando a ti, del respeto, uh-huh, de todo este tipo de cosas que hacemos para que primero la gente levantaba la mano y te decía, ¿sabes qué, Dani? Yo tengo en mi casa un fantasma. Yo tengo algo que desde que lo tengo en la casa me va de la...
y quiero que se vaya, ¿no? Y en ese momento, una señora levantó la mano y dijo que había un espíritu que la seguía a todas partes. Ujú. Ah, ok, señora, ok. Sí, mira, me sigue a todas partes. Había una silla en el fondo, había testigos, y la silla salió volando, deslizada. O sea, estando Toda la gente ahí. Y entonces toda la gente se espantó porque pues, no era un truco, no era una silla, era un auditorio de la UNAM y la silla salió disparada, ¿no? Y entonces es eso, realmente lo que hacemos nosotros es ayudar a la gente, ¿no? Dicen, ya ves, te acabo de decir que un fantasma me sigue a todas partes, ¿no? Ya todo el mundo lo vio y todo el mundo, pues realmente así con la reserva de, cierto, la señora dijo que un fantasma la seguía a todas partes y en ese momento la silla salió volando. Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Ayudar a la gente cuando podemos, porque tampoco somos los cazafantasmas, ¿no? Sí, claro. Hay veces que la gente te habla, hace muchos años, una historia muy aterradora, iniciábamos en todo esto, y una compañera que trabajaba en el equipo de trabajo nos dijo que se subió a un taxi y empezó a platicar con la taxista, ¿no? Era una mujer también. Entonces empezó a platicar con ella y salió el tema, ¿no? Oye, ¿a dónde vas? Es que nos dedicábamos a esto, bla, bla, bla. Oye, ¿qué crees? Tengo una casa en Lindavista que no podemos vender. O sea, que vale mucho dinero. Está intestada y todo el rollo, pero no la podemos vender porque, ¿qué crees? Tiene un portal maldito. O sea, está horrible. Tú llegas a la casa a cualquier horario, no importa que sean las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la noche. Cuando tú entras a ciertas habitaciones, de verdad las sillas están flotando. Tú ves gente que sale por las paredes y las inmobiliarias van. Y pues cuando apenas llegan y dicen, a ver, vamos a ver la casa, vamos a tomarle fotos, salen corriendo. Salen corriendo. Y es nuestra herencia y pues si no la vendemos, pues no tenemos dinero, ¿no? Y entonces le proponían a nuestra compañera, pues si ustedes saben del mundo espiritual y todo este rollo, pues vayan a la casa y si ustedes nos ayudan, pues les damos una gran suma de dinero, ¿no? Uh-huh. Pero realmente tú empiezas a sentir esa vibra, ¿no? Y entonces en ese entonces decíamos, no somos especialistas, no somos cazafantasmas. No podemos ayudarles. O sea, entendemos la necesidad, entendemos la angustia de vivir eso, pero no tenemos el don, no tenemos en ese entonces la capacitación ni la gente que tenemos hoy en día. Entonces, esa parte era era hasta ético, ¿no? Decir, bueno, yo también puedo ir como muchos charlatanes y decirles, ¿sabes qué? Te voy a cobrar $500,000. Tú dámelo primero y yo a ver cuántas gallinas y hago que se vaya, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no funciona así. No hay los cazafantasmas. No existen los cazafantasmas. La gente que se dedica a la mediumnidad, que al espiritismo te dicen, muchas veces es muy complicado que tú llegues a una casa y hables con la entidad y le digas, por favor, vete. Muchas veces están súper arraigados y te dicen, esta era mi casa y de aquí no me voy. Entonces, son situaciones que te vas encontrando en este camino. Oye, ¿y hay un protocolo cuando alguien te marca o te escribe vía redes sociales para que vayas por un objeto? Pues fíjate, generalmente ahorita por el programa de televisión, evidentemente la producción y todo ese rollo nos dicen, oye, es que llegaron tantos mails, ¿no? De una señora que dice que hay un cuadro, de una señora que dice que hay, no sé, un espejo, una muñeca, hasta un carrito, ¿no? Y evidentemente, pues, nos ponemos en contacto con ellos vía WhatsApp, vía correo, ¿no? Para que nos platiquen primero la historia, ¿no? Primero para analizar si es real, ¿no? Porque obviamente te puedes encontrar muchísimas historias, ¿no? Donde no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Y cuando tomamos la decisión de realmente ir, de decir, no sabes que esto suena muy real por todo lo que platican, porque ya tenemos muchos años en esto, por ahora sí que ya entendemos los síntomas, ¿no? Reales, ¿no? La gente platica, no, es que se mueven cosas en mi casa, bueno, ¿no? Pero un objeto maldito es tal cosa, ¿no? Hay ciertas características, como te decía, oye, no, es que ya veo que los vasos vuelan, en la noche veo una señora que sale de la ventana, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú llegas a esos lugares, ¿no? El protocolo primero es dónde sucede la situación para no que en esta habitación. En esta habitación es donde tú entras y yo tengo una percepción extrasensorial, pero también el equipo de trabajo la tiene, ¿no? Y muchas veces hemos llegado a lugares y te puedes engañar y dices, no, pues esto se siente muy tranquilo, ¿no? ¿No? Y en eso sí ves que una muñeca se movió, ¿no? Está la muñeca que te dicen que se mueve y sí se movió, ¿no? Frente a tus ojos. Pero hay muchas veces que tú llegas a lugares, ¿no? Y sientes la vibra pesadísima. O sea, te duele la cabeza. Hemos llegado a lugares que nos han invitado y llegas y te duele la cabeza horrible y todo el equipo de trabajo dices, ¿qué crees? La pila de la cámara ya no funcionó. Inexplicablemente. El celular yo lo tenía en 90 y ahorita ya está en 10%, ¿no?
Un síntoma que hemos notado mucho con los aparatos electrónicos modernos es ese, ¿no? La descarga de energía de las baterías, ¿no? Y posteriormente, lo que tú sientes como ser humano cuando llegas a un lugar con una infestación o un lugar de verdad con una energía paranormal fuerte es eso. Te duele la cabeza, te sientes cansado, empiezas a ver este tipo de situaciones. El peor miedo que uno puede sentir es saber que hay algo y no verlo. También. O sea, el saber como que algo está ahí. Que nos latente. Está observando, que está atrás de nosotros y no lo ves. Sí, claro. El no verlo, por supuesto. Y el verlo también. Cuando ya te toca verlo. Ese ya es otra cosa. Sí, cuando ya vas caminando y ves que en una escalera hay alguien parado. O alguna vez me tocó en un cine con mi esposa. Íbamos a ver una película. Uh-huh. Una película coreana, lo recuerdo bien. Una película muy buena que se llamaba El Incidente. Perdón, La Víctima, para que la gente la busque. Es una película de verdad que dicen que tiene un tema paranormal muy fuerte y lo comprobamos en vivo. Íbamos entrando a una sala de cine, mi esposa y yo, un viernes. Coincidentemente entramos de esas veces que entras tú al cine y no hay nadie en la sala, que dices, nos va a tocar ver la película solitos. 9 de la noche más o menos. Y cuando íbamos subiendo las escaleras, mi esposa y yo, para colocarnos en nuestra butaca, vimos que había 2 personas, 2 hombres sentados a la mitad de la sala, ¿no? Uh-huh. Toda la sala vacía, una sala gigante, pero había 2 personas. Y íbamos caminando, subiendo las escaleras, y en eso las 2 personas, frente a los ojos de nosotros 2, se desvanecieron, se fueron desvaneciendo. ¿Qué? Y yo en ese momento me quedé así de, no, espérate. Le digo, Carlita, ¿viste que había 2 personas? Y me dice, ¿tú también los viste? Porque yo pensé que lo estaba alucinando, ¿no? Sí. Me dijo, dije, se desaparecieron, ¿verdad? Y me dijo, sí. Lo que los 2 recordamos, y cuando lo hemos platicado, es que las 2 personas eran grises, como cuando se ve una entidad, un fantasma, eran grisáceos, eran muy pálidos, un tema gris, no transparentes, pero grises, como muy grises. Y algo que también recordamos mucho es que los 2 estaban sonriendo. Tenían una sonrisa, no te voy a decir macabra, tétrica, pero los 2 estaban sonriendo. No, ese día, pues bueno, ya nos sentamos, dijimos, a lo mejor no sé, ya, vamos a avanzar, vamos a ver la película. Bueno, pues fue la película del terror, porque independientemente de que la película hablaba de temas paranormales muy fuertes, pues las butacas se venían solas, se escuchaba que alguien subía y bajaba al cine. Estábamos mi esposa y yo de verdad a punto de agarrar las palomitas y mejor irnos del cine, porque realmente la actividad paranormal que se estaba viviendo en la sala era fuertísima. Estabas ya muy metido en la película y de repente la butaca de lado así, como si alguien se hubiera sentado, y tú volteabas y decías, ¿viste? Sí, se meneó la butaca. Pues terminamos de ver la película, ¿no? Y nos fuimos, pero la actividad paranormal, te digo, puede estar en cualquier parte. Está muy interesante esto de los objetos malditos, porque realmente sí existe. O sea, así como dices, se siente una carga. O sea, yo viendo la caja espírita digo, o sea, sí se siente. O sea, no sabría describir ese sentimiento. Esa carga. Pero lo sientes, o sea, se siente. La energía, por supuesto, sí. No es lo que te digo, o sea, hay muchas cosas que la gente te inventa. No, es que está embrujado. Y tú te acercas, ya que tienes mucho tiempo en esto, dices, pues yo no siento nada. Pero te pueden engañar, ¿eh? No, pero al final del día hay cosas que sí tienen esa energía, esa vibra. Te paras frente a algo y tiene una vibra. A ver, amigo, el siguiente objeto que vas a presentar es Jacobo. Es un muñeco. Pero a ver, ¿es un muñeco? ¿Sí o no? ¿O qué es? Porque tiene la figura de un muñeco, ¿pero qué es? Bueno, te platico. Jacobo, el nombre completo de él, digamos con nombre y apellido, es Jacobo, el muñeco del Teatro Fru Fru. Para la gente que nos ve y que no haya tenido la posibilidad de ir al Teatro Fru Fru, les quiero platicar rapidísimo, porque todo viene de ahí viene la energía. El Teatro Fru Fru es uno de los teatros más embrujados de la República Mexicana. El Teatro Fru Fru perteneció a Irma Serrano. Irma Serrano, todo el mundo lo conoce, pues obviamente actriz, incursionó en la política, pero también en la brujería. Estaba muy metida en temas de brujería. Por supuesto, se dice que fue una de las brujas más grandes de este país. El Teatro Fru Fru, si la gente ha podido ir y la que no haya podido ir, cuando tú llegas al Teatro Fru Fru, que está atrás del Munal, en el centro. Es un teatro ya viejo que ya está y que ya lo abrieron de nuevo. Estuvo cerrado mucho tiempo porque ahora que se murió Irma Serrano había un problema legal. Pero bueno, el punto es que ya está abierto. Si tienen la posibilidad de ir, cuando ustedes entran en el lobby van a encontrar que todo es dorado con rojo, ¿no? Una alegoría para lo que es el demonio, se conoce así, ¿no? Para la magia.
Cuando tú entras, llegas al lobby y vas a ver dos sátiros, dos figuras, dos sátiros, dos demonios en oro. Pero vas a notar que están llenos de dulces. Y eso es porque lo primero que tienes que hacer cuando tú llegas al frufru es la ofrenda. Si yo, Dani, quiero producir algo en el frufru, tengo que dejar primero que nada al entrar dulces, para que los sátiros me dejen trabajar y no me hagan travesuras y el proyecto salga bien. Y eso te lo puede decir hasta Ortiz de Pinedo, que tuvo obras ahí, y mucha gente famosa te dicen, si no dejas los dulces a la entrada a los sátiros, te va mal. Le tienes que dejar un dulcecito. Sí, desde que tú entras al teatro. Si vas a trabajar, si tú lo vas a rentar. ¿Es un dulce en específico o cualquier? No, cualquier cosa, una ofrenda, ¿no? Pero lo tienes que hacer. Después, cuando tú vas avanzando, vas a notar que en una esquina hay dos cristales. Uh-huh. Y hubo un escurrimiento de agua. Y los cristales se degradaron. Lo que tú vas a ver en esos cristales es un demonio. Parece increíble, pareciera que lo mandaron a hacer, pero no. Tú vas a ver que hubo una gotera, dañó uno de los cristales y como está el otro enfrente, generó la cara del demonio. Ok. La mitad es por el agua y la mitad es el reflejo. El reflejo. Exactamente. Entonces es algo que te impacta. Tú llegas y vos dices, Dios santo, ¿a quién mandó a hacer un demonio en el espejo? Pero cuando te das cuenta dices, no, ese se degradó el del espejo. Uh-huh. Posteriormente, hay dos grandes fantasmas en la historia de ese teatro, el dandy y la niña de tramoya. El dandy es un fantasma de los años 30 cuando se inauguró Porfirio Díaz inauguró ese teatro. De hecho, era de Porfirio Díaz. Era una persona que iba vestida de frac con un bombín y hay unos palcos. Es un teatro muy viejo y se dice que se cayó de uno de los palcos. Hasta ahí la historia de ese fantasma trajeado con smoking y todo que se aparece en los pasillos. Uh-huh. Posteriormente, una niña, una hija de un tramoyista, se subió a tramoya, la niña cae y pierde la vida, y es el otro fantasma que se aparece. Esa es la leyenda que te cuentan desde los años 30. Uh-huh. Lo impresionante es que todos los artistas, y lo digo porque yo también he estado ahí trabajando, hemos visto al fantasma del dandy de la niña. Yo lo tengo en foto, soy una de las únicas personas en México. ¿Y tienes esa foto? Tengo esa foto donde aparece en un lado de uno de los palcos un hombre trajeado, como de época, con una niña con un vestido negro. Los dos están agarrados de la mano. Muchos artistas que han trabajado ahí te dicen que en los camerinos los pueden ver caminando por los pasillos. ¿Esa foto nos la puedes compartir? Sí, okay, la busco y te la mando. Uh-huh. Y de hecho, te digo, muchos artistas han dicho que los han visto en el pasillo. Nos han contado, compañeros de trabajo me han dicho que han salido y de repente veían un hombre bien trajeado que decían, bueno, ¿y de qué producción es? Buenas tardes, buenas noches, y seguía su camino, ¿no? Y después tú preguntabas, oye, ¿qué obra va a haber o qué producción va a estar al ratito? Porque vi un hombre trajeado con un sombrero de bombín. No, nadie. Lo que tú acabas de ver es al fantasma de este hombre, ¿no? Y muchos te dicen es que hay una niña que anda jugando en los camerinos. Hay un camerino que, si tú rentas el teatro, no te lo van a rentar. O sea, no te dan acceso al camerino de Irma Serrano. Nosotros hemos tenido la fortuna de entrar al camerino de Irma Serrano y vas a notar que en las paredes tiene como murales. Murales muy exóticos, murales en alegoría al demonio inclusive, ¿no? Cuando entras porque ella era... Sí, exacto, le gustaba el satanismo y todo ese rollo. Y de hecho, otra historia muy macabra que quizás muchas personas, pero también muchas no lo conocen, es que en el último piso hay un demonio tallado en madera. Pero ese demonio, cuando tú entras, es un demonio de 2 metros, ¿no? Y espectacular. Pero esa madera no es cualquier madera. Esa madera la mandó a traer Irma Serrano de Salem, de uno de los mastines donde colgaron a las brujas en Salem. Y es que en ese entonces, en los años 80, ella tenía mucha influencia con el gobierno mexicano. Y entonces, a través de eso, hizo que pudieran comprar un mástil que estaba allá en Salem, lo traen a México y con ese trozo de madera gigante generan un demonio. Y ese es el que está en el último piso, que no cualquier persona tiene acceso. Está en una pared oculto y lo tienen ahí, ¿no? Entonces, Jacobo viene de ese teatro. De ese teatro
Que para los con que actividad no sepan, paranormal. perdón, las brujas de Salem es en Massachusetts, ¿no? Massachusetts, exactamente. En Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Una historia bastante trágica también. Exacto. Y entonces, pues de ahí te quería contar todo este esbozo de dónde, para que la gente sepa de qué estamos hablando y de dónde viene Jacobo. Jacobo nació ahí. Jacobo fue diseñado para una producción cómica. De esas miles de obras que se han presentado en ese teatro, se diseñó para una obra cómica. Ok. Pero, ¿qué sucedió con Jacobo, no? Pues evidentemente lo que sucedía y lo que nos contaban en ese entonces es que lo guardaban, vamos, en una bodega, ¿no? Porque hay muchas puestas en escena que se presentaban en el transcurso de la semana. Pero resultaba que cuando llegaba el día de la puesta en escena no lo encontraban y decían, pues alguien lo tomó, alguien nos está jugando una broma, ¿no? Porque aparte era parte del show, ¿no? Nunca lo encontraban. Posteriormente se toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Nos lo vamos a guardar en cierta caja, hasta con candadito, para que nadie lo tome. Pues no importaba. Jacobo no aparecía en la caja, ¿no? Ah, o sea, él se salía Sí, de la no casa. salían de la caja. Pero realmente no es que él se saliera de la caja, y te va lo tétrico. La gente que trabaja, la gente de limpieza, la gente de tramoya, que te dicen una cosa, la gente a las 10 de la noche se van. No importa que el teatro quede sucio, y eso te lo digo. Generalmente los teatros, cuando tú acabas de hacer tu función, pues hasta que termine limpio, la gente de limpieza se va. Eso no sucede en el teatro frufru. Wow. En el teatro frufru, la gente de limpieza, si son las 10 de la noche y así está todavía tu puesta en escena, dicen, yo mañana vengo temprano a limpiar. Nadie se queda después de las 10 de la noche. Tan fuerte. La actividad paranormal. La actividad paranormal es muy dura en el teatro frufru. ¿Y qué sucedió con Jacobo? Pues la gente de limpieza lo comenzó a ver de los brazos de la niña fantasma. Decían, es que, oigan, le preguntaban a todas, hoy no han visto a Jacobo, no han visto al muñeco, que no puede ser, ya vamos a salir, ya van a dar tercera llamada. Lo trae una niña. Y el productor en ese entonces decía, ¿cómo que lo trae una niña? ¿No? Sí, es que anda una niña en el pasillo con Jacobo. La gente de limpieza que no conocía la historia de la niña que falleció ahí. El punto es que no fue solo una persona, sino también parte del elenco comenzó a ver, porque los camerinos son largos, son una pesadilla, es un pasillo oscuro, largo, donde están todos los camerinos y muchos actores decían, en efecto, yo vi cómo salió corriendo una niña con Jacobo. Y después ya encontrabas a Jacobo al final del pasillo tirado. Entonces Jacobo se hizo el juguete preferido de esta niña, de la famosa fantasma de la niña, de Tramoya. De la niña. Exacto. Entonces ahí nace Jacobo, ¿no? Y entonces a partir de eso empezaron a comenzar muchas cosas paranormales con el muñeco, por decirlo así, ¿no? Ya no solo se le veía con la niña, sino ya tú lo ponías en un lugar y el objeto pues ya estaba en otro lugar, o sea, ya estando en escena, ¿no? Decían, oye, pero es que ¿cómo? ¿Quién lo movió, no? Muchos aseguraban verlo caminar. La verdad de las cosas es que no hay ninguna evidencia, ¿no? Todo es de que, oye, no, es que... Y yo siempre pienso que es ya la sugestión, ¿no? Empezaron a pasar cosas paranormales y ya después todo el mundo veía a Jacobo caminar o todo el mundo veía a Jacobo haciendo distintas cosas. Otra cosa curiosa es que encontraban en los bolsillos de Jacobo dulces. Ah, los dulces que dejaba la Que se la dejan gente, exactamente. Bueno, parte de los actores y actrices le dejaban esa ofrenda. Exacto. Entonces el productor decía, obviamente la gente cuando trabajamos en teatro, sabes que las cosas de utilería son sagradas. O sea, no puedes jugar con ellas, no puedes meterles cosas y todo el rollo. Porque es parte de esa escenografía. Exacto. Y no se puede echar a perder. Y entonces se encontraban dulces en los bolsillos de Jacobo. Tenía antes una bolsita y siempre encontraban dulces. Y el productor hacía su berrinche porque al final del día, de alguna forma, él no creía en lo paranormal. Él decía, no, nos están jugando una broma, a mí no me gusta este tipo de cosas. Porque aparte ni siquiera la obra era de terror. La obra no tenía nada que ver con terror. La obra era una obra cómica. Entonces a él no le gustaban esas situaciones porque él pensaba que alguien en el teatro le estaba haciendo una broma, ¿no? Hasta que él constató un día que entra al camerino para sacar a Jacobo, porque ya digamos que ya tocaba la parte donde sale esta escenografía. Al abrir la puerta, lo que encuentra es a una niña sentada jugando con Jacobo. Y en ese momento, cuando él, niña, ¿qué haces aquí? Frente a sus ojos, se desvaneció. Y Jacobo probablemente se quedó ahí tirado en el camerino, ¿no? Fue hasta ese momento que empezó, o que realmente creyó, porque él no creía, él te decía, no, yo no iba a creer en fantasmas, eso no existe, ¿no? ¿Tú hablaste con ese director alguna vez? Sí, por eso Jacobo llega con nosotros. Ok. ¿Qué pasa después? Posteriormente la actividad paranormal relacionada con Jacobo, porque pues ya te decía, ¿sabes qué? Es que es el juguete preferido de la niña, ¿no?
Pero el teatro empieza, como te decía, empieza a entrar en problemas jurídicos, se deja de rentar y esta producción se dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy, ya se acabó, bye, yo no quiero a Jacobo, ¿no? O sea, yo no me lo quiero llevar a mi casa. Porque sé que tenía la creencia de que pues si tú te llevabas a Jacobo, te llevabas a la niña, ¿no? Porque la niña obviamente pues se hizo al juguete. Claro. ¿No? Sí. De alguna forma, si tú lo quieres ver en una forma espiritual, ¿te imaginas haber perdido la vida en los años 30 en ese teatro y estar atrapada de alguna forma, ¿no? Como un... ¿no? Entonces, obvio, era algo que era hasta obvio, ¿no? Que un juguete le iba a llamar la atención. Por eso, producción se deshace de él y me dicen, ya estábamos con esto de los objetos malditos, me dicen, oye, ¿lo quieres? Esta es la historia, esta es la documentación, llévatelo. Yo no lo quiero, nadie lo quiere, la producción. Porque creen eso, ¿no? Y yo lo que les decía es, ¿sabes qué? Si la niña pudiera salir del teatro, si la entidad, no, porque a ciencia cierta no sabemos, el mundo espiritual es muy, muy raro, nadie lo sabe. ¿Por qué no se ha ido? ¿Por qué no ha trascendido? ¿Por qué no sale del teatro? Ya se hubiera ido desde hace muchos años, ¿no? No escogería, o sea, claro, Jacobo era como un aliciente, ¿no? Era un juguete que para un niño, pero no. Y nos trajimos a Jacobo, ¿no? Esa fue la forma en la que Jacobo llega a nosotros, en el que dicen, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, ¿no? Es un objeto que, pues, si de alguna forma no lo puedes llamar tal cual como maldito, era un enlace con una entidad, ¿no? Por algo le gustaba. A ver, amigo, ahora sí enséñanos Vamos a enseñarles a Jacobo. Ya Jacobo. con todo este preámbulo, vamos a ver a Jacobo. Ah, viene tapado, o sea, de la cabeza. Sí, lo vamos a quitar la capucha, Jacobo. Okay. Ponelo por acá. No sé si ahí se alcance a ver bien. A ver, entonces, cuando tú lo recibes, te lo dan con... ¿Es como capucha? No sabría qué tenía en la cabeza. Pues sí estaba encapuchado. De hecho, okay, te voy a decir una cosa. Llegó tanto la paranoia, y te lo digo paranoia, porque... Y no voy a mentir, yo honestamente nunca lo he visto caminar. Pero la gente del teatro, muchos actores, decían que lo habían visto caminar. Entonces, cuando a mí me entregan a Jacobo, me lo entregan encapuchado, ¿no? Y me lo entregan encadenado. Le habían puesto una cadenita que no la traje en sus patitas. O sea, hasta encadenado estaba. Estaba encadenado y obviamente tenía su capucha. Como si das de cuenta que estuvieras un rehén, ¿no? Bastante extraño, porque ellos aseguraban que no solo la niña jugaba con Jacobo, sino que veían a Jacobo caminar en los pasillos, ¿no? Entonces, en ese entonces, estos actores estaban aterrados. Me decían, Dani, no, yo lo vi caminar, Dani. Yo lo vi caminar. Ok, te creo, ¿no? Yo realmente, te soy honesto, yo desde que llegó con nosotros, le quité las cadenitas que le habían puesto en las piernas y yo nunca, y ni mi equipo de trabajo lo hemos visto caminar. ¿Qué nos han platicado? ¿No? Jacobo ha salido de verdad en muchas televisoras, ha salido hasta televisoras internacionales en una charla como esta. En alguna ocasión, en Telemundo, si no me equivoco, me mandaron un enfoque que primero una primera toma que hicieron cuando llegamos al estudio y después una segunda toma cuando estábamos en la plática, donde se veía que Jacobo volteaba un ojito hacia un lado. Pero Jacobo es de una, no sé cómo decirlo, una cerámica. No tiene movilidad los ojos. ¿Esto sí se puede tocar? Sí, claro, lo puedes tocar. No pasa nada. No es tan ligerito, o sea, está pesadito. Está pesado, Jacobo, sí. Okay. Se pasó de dulces en el frufru. Ok. De hecho, las personas de Telemundo me decían, es que Dani cambia el semblante del rostro, si tú lo analizas. Y por ahí nos mandaron algunas imágenes. Yo realmente... nunca he visto el cambio de semblante, pero bueno, al final del día era la creencia que tenían los actores, ¿no? De que Jacobo salía corriendo, de que lo veían caminar, ¿no? Y te digo, antes tenía una bolsita, ¿no? Donde siempre aparecía con dulces. Y entonces, obviamente lo que hicieron, te digo, o sea, fue tanto el miedo que fue encapucharlo y encadenarlo para que Jacobo estuviera tranquilo según ellos, ¿no? O no les diera lata en el teatro. Oye, entonces, ¿te lo da el director de la producción? Sí, la producción, el productor nos lo dio. De hecho, la capucha, lo que ellos me decían era ¿por qué? Lo que ellos trataban en algo, pues de alguna forma ridículo, era de que no le llamara la atención supuestamente al fantasma de la niña.
Claro. Entonces decían, pues si lo encapuchamos, si se ve así, pues no lo va a ver. O sea, cosas que no tendrían sentido, ¿no? O sea, vamos, como si eso fuera de tener una entidad paranormal, ¿no? Por esa era la situación, por eso India, o sea, ya no tiene sus cadenas, pues se me hacía muy, pues muy agresivo, onda, sí. muy, ¿no? Lo que se trae con la capucha para platicarte. ¿Cómo era? ¿Cómo fue la historia? Sí. Anecdótica, como lo quiera ver la gente, pero de alguna forma paranormal en ese momento en el teatro. ¿Y tú sí crees que él esté cargado? Yo lo que creo, yo no creo que esté cargado Jacobo. Yo lo que creo es que evidentemente era un juguete que le atraía a una entidad. Al ser una niña, te puedo platicar miles de historias y alguna vez también presentamos aquí al otro payasito que también era un enlace con el más allá. Entonces, fíjate que eso pasa mucho con los niños, sobre todo cuando trascienden, o cuando más bien cuando no trascienden, buscan objetos que en vida les gustaron, o en este caso, aunque ella no era de ella, evidentemente era algo que le llamaba la atención, pues era un juguete. Al final del día tú lo puedes, para un niño sería un juguete, sería como un juguete, entonces era algo que le llamaba la atención. O sea que si, por ejemplo, no sé, llegara a manos de un niño, ¿no pasaría nada? ¿O? Yo creo que no me arriesgaría, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Ya un objeto que nosotros de alguna forma contenemos es simplemente para tenerlo en contención. Jamás se lo daríamos a un niño para que juegue, ¿no? Pero te digo una cosa, realmente ha sido lo anecdótico de todas las personas que nos lo entregaron y lo anecdótico de Telemundo, ¿no? Nosotros honestamente nunca hemos visto algún movimiento y por eso llego a la conclusión que era un objeto que simplemente era un medio de comunicación. Pero es que, ¿sabes qué? Yo lo veo a los ojos y tiene los ojos pesados, o sea, Sí, tiene una mirada perdida. Tiene una mirada, tiene un semblante extraño, ¿no? Sí. Y es lo que me decían en televisión, ¿no? Obviamente no, es que llegó con un semblante y a la mitad de la entrevista ya era otro, ¿no? Yo al video le veo muy pocas diferencias, pienso que es un cambio de ángulo de cámara, ¿no? Porque te digo, buscamos siempre de encontrar lo lógico, ¿no? Y en esta situación, pues te digo, nos lo entregan porque ya no podían con él, ¿no? O sea, el Teatro Frufru cierra, la producción dice, yo no me dedico al terror, yo ya no lo quiero, ya no me sirve, ya no lo voy a hacer a producción, llévatelo, ¿no? ¿Y Entonces, cuál era la función de Jacobo en el obra lo de utilizaban teatro? como había un sketch cómico, de lo que me platicaban, yo nunca lo vi. Había un sketch cómico donde salía Jacobo, como si fuera un muñeco de títere, ¿no? Como si fuera un ventríloco, más bien. Entonces eso realmente era una escena muy cortita, pero lo necesitaban para esa escena, ¿no? Pero derivó en toda esta historia paranormal, ¿no? En este teatro tan embrujado de la Ciudad de México. Oye, ¿crees que estos objetos se apegan a las personas? Fíjate que los objetos no. ¿Quieres ponerlo abajo? A ver. Para que no estés No, fíjate que eso es algo que la gente puede ver en las películas también, hasta en las películas de los Warren, ¿no? Uh-huh. Realmente no es que el objeto cobre una vida, ¿no? El objeto muchas veces es un medio de comunicación. Ojo, también luego muchas veces la gente piensa, no, es que la entidad está dentro del muñeco, la muñeca o lo que sea. Si la quemo, si la tiro a la basura, ya acabamos con él, ¿no? Si tú quemas a la muñeca, lo único que vas a hacer es que esa entidad busque otra muñeca dentro de la casa. Que esa entidad busque ahora un espejo. Que esa entidad busque otro medio de comunicación. Por eso muchas veces cuando la gente me dice, oye, es que quiero que mi muñeca se mueva y todo ese rollo. Bueno, ¿qué crees que si la quemo ya se acabó todo? La voy a quemar. Pues lo puedes quemar, pero te puedo apostar que eso no va a acabar. Y nos pasó alguna vez, alguna persona de Veracruz me habló, no podíamos ir porque estaba muy lejos y por muchas situaciones no podíamos ir. Me sabes que es que ya era absurdo. O sea, esta muñeca de verdad me hablaba por las noches, tenía muchos movimientos y la quemamos. Ah, ok. ¿Y qué crees? La casa se siente más tranquila. Ah, ok. Dije, qué bueno, funcionó. Pensamos. Me habló unos meses después. Oye, Dani, ¿qué quieres? Pues no, la situación paranormal sigue igual. Yo pensé que quemando la muñeca se iba a acabar el rollo. Y me dice, no. Estuvo una tranquilidad un par de semanas, pero otra vez. Ahora ya no fue en una muñeca, ahora fue por toda la casa. Ahora se cierran, se abren puertas, se mueven mesas, se nos va, viene la luz. Oímos pisadas en la azotea. Entonces, en ese momento, lo que yo les decía era, hay que hacer algo porque con la muñeca, ¿no? No quemarla, ¿no? Porque de alguna forma la energía se quería comunicar por la muñeca. Al quemarla, lo que hiciste fue de alguna forma darle como espacio libre, ¿no? Si mi espacio de comunicación contigo era la muñeca, ¿no? O la forma de joderte era con la muñeca, tú me la quemas, ahora pues ya todo mi espacio es tu casa, ¿no? Entonces, es como una cirugía, hay que saber con cada objeto. Y si hay alguna persona, en este caso, con el equipo que tenemos, una medium, que a veces puede hablar con las entidades, y a veces no son cosas chocarreras, te digo, a veces somos personas que no trascendimos
y que te quedas arraigado por alguna situación. Sí, que necesitas luz, ¿no? La Exacto. famosa luz. Exacto, y entonces muchas veces cuando entienden que ya acabó su camino terrenal, es cuando dejan de pasar esas cosas paranormales. Oye, y hace rato comentabas, y me quedé pensando, que duermes muy poco, Sí, fíjate que es una situación ahí. pero ¿tienes pesadillas? O sea, Sí, fíjate que sí. Y también es algo muy. No es exclusivo mío, Ujú. ¿no? La gente que se dedica a esto, no solo a ujú, la contención, sino chamanes, maestros religiosos y muchas cosas te dicen que sí. O sea, probablemente sea un campo abierto, ¿no? Estemos muy abiertos, como se conoce, como se puede decir coloquialmente. Entonces somos muy propensos a las entidades que no pudieron trascender. Entonces muchas veces por la noche tienes unas pesadillas terribles o tienes situaciones donde ves personas, situaciones que no son de tu vida común y corriente, que tú te despiertas y dices, ¿y esta pesadilla de qué, no? O sea, yo te puedo platicar pesadillas donde he tenido de niños ahogados, ¿no? De personas que perdieron la vida en alguna carretera y tú dices, ¿eso qué tiene que ver con mi vida, no? No vi ninguna película, nunca... Lo estás soñando. Y lo estoy soñando, pero nítido. O sea, estoy soñando personas que nunca he conocido, nombres de personas, lugares que nunca he estado. Entonces, a platicarlo con las personas, porque pues evidentemente uno no es especialista en todo. Cuando yo le platicaba esta situación con la persona del espiritista, me decía, claro, por supuesto, eres una persona muy abierta. Y el dedicarte a esto más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos dormidos en el bardo, como se conoce, que es ni estás totalmente dormido y estás apenas entrando en alfa, estamos más propensos a estar abiertos y las entidades es en el momento que se pueden comunicar contigo. Probablemente la pesadilla que le contaba de un niño ahogado es probablemente la mamá de este niño, porque yo soñaba con una mamá desesperada que quería que yo le ayudara. ¿Recurrente ese sueño? Exacto. No recurrente, fue una noche, pero fue una Ok. pesadilla fuerte. Pesadilla porque no es que viera un demonio, sino es que no podía yo ayudar a esa señora y estaba su hijo en el agua. Y entonces era tétrico la situación de intentar y no poder sacar a un niño del agua y el niño perdía la vida, bueno, etcétera. Entonces yo decía, ¿pero por qué soñé eso? ¿Qué tiene que ver con mi vida? Nada que ver, ¿no? Y entonces me decía, probablemente fue la entidad de la mamá o la entidad del niño, que pues, son almas en pena. Y muchas veces cuando uno está en esa situación de sueño, es cuando ellos vienen y te platican, ¿no? Cómo terminaron su vida o por qué están atorados en este plano, ¿no? Y yo dije, bueno, a lo mejor es una situación mía, pero he platicado con distintas personas y te dicen, sí, claro, por supuesto, las pesadillas de vidas o de personas que no conoces son fuertes, porque aparte son pesadillas ¿no? O sea, accidentes. O sea, pesadillas fuertes. Sí. Más que te digo que tú dijeras, es que en una pesadilla había un demonio, no, es que viví una situación terrible de un accidente donde no puedes hacer nada, donde tú sufres, donde sientes esa sensación de impotencia y de miedo, ¿no? De no saber qué hacer. Entonces eso es lo que nos llega a pasar a veces. Oye, ¿y qué es lo más fuerte que te ha pasado y que no has contado en cámara? No, pues son muchísimas cosas. Fíjate que después de tantas entrevistas, creo que hemos platicado todo. Realmente han sido esas situaciones. Creo que la última que nos pasó y que no he platicado veníamos mi esposa y yo de Atlisco en carretera. Estaba cerrada la carretera de Puebla y nos tuvieron que desviar por el circuito mexiquense, ¿no? Bueno, nos desviaron. Nos llamó algo mucho la atención a mi esposa y a mí porque no había luna y entonces la carretera estaba pero impresionantemente oscura. Ya sé a qué te refieres. Muy tétrica, ¿no? Pero bueno, veníamos con mi niño. Yo veníamos platicando de otra cosa, no nada que ver con lo paranormal, situaciones de casa. Y en ese momento mi hijo venía dormido en el asiento de atrás. De repente veo por el retrovisor, porque venía un tráiler que nos alusa, y veo como si mi hijo se levantara, ¿no? Y luego se volviera a acostar. Pero pues vi una sombra, ¿no? Por las luces del tráiler. Y yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿se despertó Sebas? No. Y dije, es que clarito vi que la sombra o sea, si alguien se levantó y se volvió a acostar, ¿no? Bueno, dices, bueno, pues fue la luz, lo que sea. Y en ese momento empezamos a sentir, si me entiendes, esa sensación extraña, ¿no? Me marca en ese momento un amigo que se dedica también a esto, ¿no? Un amigo de TV Azteca que se dedica al tema paranormal, también a investigación, porque íbamos a concretar una cita de algo. Oye, Dani, ¿cómo estás? En ese momento, cuando estoy hablando con él, hace cuenta que se mete en otra voz en el celular, ¿no? Como cuando es rarísimo ya hoy en día porque los teléfonos ni que fueran análogos, ¿no? Se mete como otra voz. Bueno, dijimos, qué raro, ¿no? Pero se escuchaba otra voz. Y no se iba la voz, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Te marco, Luis, porque no te entiendo nada.
Y le digo, ¿qué crees? Nos acaba de pasar algo bien raro en la carretera, ¿no? Sí, márcame. En eso se corta la llamada automáticamente y no pudimos volver a comunicarnos con él, ¿no? En todo el camino, ¿no? Hasta dijimos, híjole, qué mala onda, ya no nos quiso tomar la llamada el amigo, ¿no? Pues dijimos que en 2 minutos nos hablábamos. Ya no entró la llamada y no entró la llamada. Bueno, llegamos a la casa, todo normal. Dijimos, bueno, pues qué raro, ¿no? Situaciones que pasan en carretera. 3:30 de la mañana, me despierto como casi siempre, y de esos 2 minutos que estabas meditando en la cama antes de pararte, escucho como si se hubiera caído todo en la cocina de la casa. O sea, como si la alacena se hubiera caído así, ¡pah! No manches. Pues me paro en friega, dije, no, pues, ¿qué pasó en la ¿Pero cocina? solo tú? ¿Lo escuchaste? Sí, yo me desperté, estaban todos dormidos, me despierto y bajo corriendo a la cocina. Y pues nada. Yo dije, no, pero si se escuchó que se hubiera roto, haz de cuenta que la alacena y se cayera todos los trastes. Dije, pues qué raro, ¿no? Pues bueno, dije, bueno, ya, situación, ¿no? Voy subiendo hacia la habitación y en eso los perritos que tenemos en casa pues empezaron muy nerviosos. Ladre y ladre y ladre. Se despierta mi hijo y me dice, oye, papá, ¿qué pasó en la casa? ¿Por qué, hijo? No, yo todavía fingiendo que no pasó. Es que escuché que se cayeron un montón de platos en la cocina. Le dije, no, entonces no fue mi imaginación. Ya otra persona, mi hijo, que en otra habitación, en otra área de la casa lo escuchó. Le dije, no te preocupes, ¿no? Dedicándonos al tema paranormal siempre tratas de alguna forma de minimizar las cosas frente a la gente, ¿no? Dices, no pasa nada, vente. Es más, vente conmigo a mi habitación porque yo sabía que algo estaba pasando, algo extraño, ¿no? Está bien, papá, me voy contigo. Cuando llegamos a mi habitación, escuchamos como si alguien hubiera agarrado una sábana. Estábamos en la oscuridad en la habitación y escuchamos como si alguien sacudiera una sábana dentro del cuarto, así. Y entonces yo, pues, por supuesto que me dije, ¿qué pasa? Y mi hijo me dijo, papá, ¿escuchaste eso? Alguien sacudió la sábana, ¿no? Y dije, no, fue yo creo que el ruido de ahorita que nos subimos a la cama. No, papá, yo escuché, y sí, se escuchó clarísimo. O sea, tú estabas protegiendo a tu hijo. Sí, exactamente, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, ¿no? Tratar de ver qué sucede, ¿no? Ya no, evidentemente, ya no me dormí, me paré. Dije, bueno, voy a dar otra vuelta por la casa a ver qué veo, qué extraño veo, ¿no? Y me empecé a pensar en lo que nos pasó en la carretera, ¿no? Y yo automáticamente pensé, dije, nos trajimos algo. Algo se nos subió en la carretera. Pues iban a dar las 5:30, ya estaba amaneciendo, ¿no? Yo había aprendido hasta la televisión las noticias, ¿no? Empezando a trabajar, a mandar correos. Y en eso escuché, tenemos un jardín en la casa, ¿no? Y escuché como un ave. El revoloteo. Enfrente de tu casa hay muchos árboles. Entonces siempre en las mañanas se escuchan muchas aves. Muchas aves, muchas. Pero esto era distinto. Esto era un ave grande. O sea, era una... Pues no sé qué era. Se escuchaba el aleteo fuerte haz de cuenta como un guajolote. No sé si has visto alguna vez un guajolote, como cuando revolotean, así. Pero en mi patio. Que me paré. Y evidentemente, pues dije, ¿qué fue eso? Se acaba de escuchar un aleteo de aves, pero grandes, en mi patio. Uh-huh. Y ya, ¿no? Evidentemente no vimos absolutamente nada, ¿no? Fue un fenómeno que empezó a pasar un par de días. O sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y era la misma situación. Se escuchaba como si hubieran caído los trastes 3:10, 3:15, pero no pasaba de ese horario. Uh-huh. Y ya también lo empezó a notar más. Bueno, mi hija también, ¿no? En otra habitación. Me dijo, papá, ¿escuchaste en la noche que se cayeron los trastes? Uh-huh. Y le dije, sí, hija, se escucharon como que se cayeron los trastes. Y bueno, para la gente que sabe también mucho de este tipo de cosas, se dice que son brujas. Por el aleteo, porque aparte se escuchaba como a las 6, 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, un aleteo en el patio de la casa, de aves. Lo mismo. Ajá. Entonces, yo lo que pensé, y la gente puede pensar, ay, bueno, Dani es muy imaginativo, en brujas. En lo que la gente en Puebla, en la parte de Zacatlán, ahí está muy arraigado esa situación. Nosotros venimos de Atlisco, en esa parte de Puebla. Y entonces está muy arraigado el tema de las brujas, de los nahuales. Pero ahí voy a dar una receta muy, muy básica para la gente que cree en todo este tipo de cosas. Son semillas de mostaza, estoy recurriendo a la producción. Semillas de mostaza. Uh-huh. Cuando tú tienes una situación que crees que hay una bruja que viene a asolarte por las noches, porque en la casa empezaron a moverse cosas. Uh-huh. Empezaron a escucharse que alguien corría por las escaleras, pero que tiraban los trastes. Pero tú bajabas y no había nada. Entonces lo que hicimos fue que en la azotea, es un remedio para alejar a las brujas, es tirar las semillas de mostaza, que son pequeñitas, son como si fueran... Sí. Y las tiras por toda tu azotea. En la creencia del nahualismo,
se cree que este tipo de entidades, cuando llegan a tu casa, por alguna extraña razón, les encanta o les pone de malas, más bien decir la palabra correcta, el contar las semillitas. Y entonces ellas se estresan y ya no entran a tu domicilio. Se quedan en las azoteas y deciden ya no asolar la casa. Y eso y las tijeras abiertas en las puertas, un vaso de agua debajo de tu cama, ¿no? Cuando está este tipo de situaciones. Si tú vas a Zacatlán, a los poblados de Zacatlán y todo esto, tú vas a ver en las casas cuando entras que arriba de las puertas hay tijeras abiertas, están colgadas. ¿Tienen todavía esa creencia? Y tú subes a las azoteas y están llenas de semillas de mostaza por todas partes. De hecho, es muy chistoso porque están construyendo muchas cosas en Zacatlán ya muy modernas y tú vas y subes a las azoteas y ves las semillas y las tijeras abiertas. Sí. Porque hay una creencia muy arraigada. Y funcionó. Dejó de pasar el fenómeno paranormal en la casa. Dejaron de caerse los trastes a las 3 de la mañana, aunque nunca se caía nada, ¿no? Wow. Uh-huh. Amigo, ya casi para ir cerrando, ¿hay objetos que no puedes traer por seguridad? Sí, exactamente lo que decía es por seguridad de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Por ética espiritual lo diría yo, ¿no? Evidentemente no afecta. Yo de alguna forma ya lo contuvimos, ya de alguna forma digamos que nuestra energía está como equilibrada con este tipo de cosas. Pero ¿qué puede suceder si yo traigo algo que no esté equilibrado contigo o con alguien de la producción, con camarógrafo? No lo sé. Muchas veces ese tipo de cosas sí se nos adhieren a nuestro campo áurico, se conoce así. Y muchas veces tú puedes decir, oye, me empezó a ir mal, me empezó a pasar esto, me enfermé a partir de que fue Dani y me trajo tal muñeco, tal cosa, tal crucifijo, tal... Entonces sí, por alguna situación hay cosas que dices, no, esta cosa está muy cargada, ¿no? No es un juego. Mejor se las platico, les mando fotos, les mando video, que exponer a la gente. Oye, ¿cuál es el objeto más peligroso que tienes? Pues yo creo que entre los objetos más que peligrosos, o sea, que más bien que tienen actividad, el vestido de novia es un objeto que tiene mucha actividad y que de alguna forma, no sé si siga buscando un enlace la persona que era del vestido, o sea, que siga arraigado, porque pues hay movimientos del vestido, hay donde lo tenemos, que es ahora casi como un armario encerrado, escuchas que de repente tocan, ¿no? O que alguien patea fuerte donde está el vestido, ¿no? Entonces, y ya realmente, por ejemplo, tenemos un crucifijo que estuvo en no es que sea un objeto maldito, pero es un objeto con mucha carga. Estuvo en un exorcismo. El único exorcismo avalado por el Vaticano en la Ciudad de México, en la Jardín Balbuena. Ok. Entonces tenemos ese crucifijo. Entonces es un objeto que tiene mucha, no actividad paranormal, pero sí mucha energía. De hecho, tú lo cargas, lo hemos presentado también en muchas televisoras, y tú lo ves y dices, bueno, pues, ¿cuánto puede pesar? Y cuando la gente lo carga dices, Dios santo, pues, ¿de qué está hecho? ¿Qué aleación tiene que pesa un montón? Y es una cosa delgadita de unos 15 centímetros. Wow. De esas cosas enigmáticas. Amigo, pues está abierta la invitación a la parte 2. Tus redes sociales otra vez. Las 4 caras del miedo. En todas las redes sociales googleen nuestras 4 caras del miedo y ahí van a encontrar toda la información, podcasts, invitaciones como las que tú nos haces y todo ese rollo de los objetos. Amigo, pues muchísimas gracias por darte la vuelta. Ya saben, mi nombre es Armando Bonilla. Suscríbanse, compartan para que este hermoso y bello proyecto sigan creciendo. Y si ustedes tienen un objeto maldito, escríbanle aquí al buen Dani para que lo investiguemos. Para que lo investiguen. Pero bueno, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima.